Bienvenidos, esto es Periodismo Digital, donde la investigación es parte de nuestro programa. A través de las ondas de Radio Magis, les presentamos en esta oportunidad una serie de episodios en la que relataremos mitos y realidades construidos en la primera autonomía indígena a nivel político y jurídico de nuestro país Bolivia y, por qué no decirlo, del mundo entero. Vamos a presentarles dentro de esta serie de programas distintos episodios que van a configurar lo que ya nos ha ido anunciando, en el cual vamos a mirar el día de hoy el rostro femenino, es decir, ese rol que se desempeña dentro de la estructura básica y fundamental de la sociedad, y en el caso específico de las comunidades indígenas a las que vamos a hacer referencia. Soy Octavio Oros. Yo soy Adolfo Dávila y les invitamos a que se acomoden y sean parte de esta gran aventura. Comenzamos. Situada en la zona del Chaco, en el sur del departamento de Santa Cruz, se erige la localidad de Charagua, establecida como segunda sección de la provincia de Cordillera mediante ley del 6 de septiembre de 1894, promulgada por el presidente Mariano Baptista, cuya mención en el artículo primero precisa: se crea en la provincia de Cordillera, departamento de Santa Cruz, una sección municipal compuesta de los cantones Isosoc, Parapeti Grande, Saipurú y Charagua, que será la capital. Con una superficie de 71.745 kilómetros cuadrados, cerca del 23% de la superficie total de Santa Cruz y el 6.53% del territorio boliviano, Charagua enaltece su nombre y plasma en las hojas sagradas de la historia nacional, al ser protagonista en la tan injusta e innecesaria Guerra del Chaco, librada entre Bolivia y Paraguay por intereses petroleros de potencias ajenas a estas dos naciones. En la señalada guerra, tropas paraguayas tomaron Charagua entre el 18 y 20 de abril de 1935. Tropas bolivianas y pobladores del lugar contribuyeron con leal esfuerzo en la defensa del territorio, desalojando a los invasores tras 4 días de intensa lucha. Como reconocimiento a los actos heroicos y contribución a la defensa del territorio boliviano de esta localidad durante la Guerra del Chaco, la ciudad de Charagua fue declarada Ciudad Benemérita de la Patria, mediante decreto supremo del 11 de agosto de 1971 y elevado a rango de ley número 977 del 4 de marzo de 1998. Con tan importante historia, es imposible no visitar Charagua y verificar con propios ojos aquella realidad. Así lo hicimos y así se lo enseñamos en este programa. Quienes viven en la actual Charagua y Ambae, oriundos o no del lugar o alrededores, demuestran un precioso cariño a esta tierra que les acoge, acompaña y se ofrece íntegramente. Y es que Charagua es un terruño acogedor, encantador y emblemático. Bueno, para empezar, yo recuerdo algo de Charagua porque escuchaba primero en mi abuelo que vino a la Guerra del Chaco. Es un pueblo que su tierra es muy hermosa, produce todo, lo único que hace falta es una mano que pueda trabajar. Da todo aquí. Nos chirimoyas, las frutas tropicales y las no tropicales de valles, da aquí porque es un clima. Y lo más interesante es que cuando llega la noche cambia ese calor tan fuerte que es en el día. Entra suavemente una brisa, refresca y uno puede dormir tranquilo, lo que no pueden dormir en otros lugares. O sea que cuando hablamos de Charagua estamos hablando de esa tierra hermosa, tierra fértil, que le falta agua,
que no hay porque, bueno, todo está por debajo. En otras palabras, es el reservorio a futuro. Hay agua debajo, vivimos, por eso se mantienen las plantas, no es solamente porque riegan, hay agua, aparte del petróleo y el gas, hay. Tenemos aguas calientes, tenemos aguas frías. Charagua es muy hermosa, muy acogedora. Es un lugar muy hermoso. Muy pocos conocen y saben de lo hermoso que es este pueblo. Son distintas instituciones las que forman parte del cuerpo íntegro de Charagua. Instituciones que se han asentado para aportar, enriquecer y fortalecer los valores propios de la cultura indígena guaraní. Instituciones que iremos conociendo en la publicación de estos reportajes dedicados a Charagua. Entre ellas, una fundamental es la Iglesia Católica, que desde la parroquia San Miguel Arcángel a cargo de la Compañía de Jesús, se constituye en un instrumento fundamental del que dispone la comunidad de Charagua para vivir en armonía con los hermanos, con Dios y con toda la creación, desde las propias características de todos los pobladores. Bueno, a ver, hay un tema, ¿no?, que sin duda es importante cuando se hablaba de las parroquias, sobre todo que están en zonas indígenas, ¿no? Una de las prioridades de la compañía precisamente es el trabajo con los pueblos indígenas, el tema, digamos, de la valoración de las culturas, el tema de, bueno, también la dignidad, ¿no?, de los pueblos indígenas, que sin duda ya, por lo menos se van dando pasos en Bolivia, ¿no?, con sus pros y contras, ¿no? Es un tema que está ahí presente, ¿no? Ahora, es verdad que también esa es una de las razones por qué se está aquí, ¿no?, el pueblo indígena, ¿no? Pero también es verdad que como que se ha ido trabajando, ha habido procesos que se han dado aquí interesantes, como por ejemplo el padre Gabriel Siquier, otros que han estado acá, por las instituciones sociales que también están acá, CIPCA, Aracuarenda, que era eso, ¿no? Precisamente apoyar, digamos, todo el proceso de lo que se llama la autonomía acá, ¿no? Pero bueno, también como que ha ido decayendo también acá. Sí sigue siendo en lo teórico una prioridad acá, pero todavía como que por las personas, los que somos, como que hacemos lo que podemos acá en Charagua, ¿no? Eso sí, tratando siempre de atender las comunidades, ir allá, ¿no?, estar allá, pero siento que todavía, bueno, como que se ha bajado esa intensidad. Charagua más está así, como estamos en la práctica, atendiendo a aquellas comunidades donde son más católicas, ¿no? Y entonces, claro, la celebración de los sacramentos, los bautizos, visitar las comunidades, preparación de catequistas, etcétera, ¿no? Eso es lo que un poco hemos estado haciendo, ¿no? Pero el tema precisamente de lo que se hablaba, ¿no?, como evangelización, no tanto de llevar nosotros hacia allá, sino más bien desde las propias culturas, desde la propia realidad de la gente, más bien ahí, más bien encontrar la presencia de Dios que ya está trabajando. Pero ¿cómo compaginar esta otra parte? Que ciertamente requiere otra manera de llevar las cosas, ¿no? Y eso nos está faltando un poco, ¿no? Cómo ir apuntando, para que también no solamente trabajemos con los que son católicos, sino también con aquellos que no lo son. Acercarnos de otra manera, ¿no? No les llevamos la palabra de Dios, no les llevamos esto, sino vamos compartiendo y ahí va surgiendo también el tema de la palabra de Dios. Un tema que también queda pendiente es cómo recuperar las tradiciones,
las cosas de la gente, grabar, entrevistar y hacer digamos, un recojo de este material que también antes que se pierda, ¿no? Que tal vez era una de las razones también de que se esté aquí, ¿no? Esta chacarera para los que están lejos del pago nomás. Ahora yo les canto al amanecer, le canto a mi pago que me vio nacer. Charagua es mi tierra, hermoso lugar, donde cesó la guerra con el Paraguay. Gente muy humilde, criolla y muy audaz, a los Pilar lo hicieron que vuelvan para atrás. Boquerón querido, te hiciste respetar, con mortero en mano pilas a matar. Charagua es, sin duda alguna, una delicada y preciada realidad. Resulta ser imperioso conocer el origen de estas comunidades, pues nada más cierto que las fuentes son las que nos retratan cabalmente el pensar y el sentir. Quienes conocen la historia tienen una mirada más completa de la realidad actual. Y al conocer la historia podremos valorar más, con más finura, el rol de los guaraníes y de todas sus mujeres. Conversar sobre las realidades siempre es interesante y siempre ayuda muchas veces a elaborar pensamiento que a veces uno no lo elabora, ¿no? Sino que lo va viviendo así, una cosa tras otra. Entonces el tener la oportunidad de conversar con ustedes me da esa oportunidad también. Al sudeste de mi país, justo al pie de la Guarahue, hay un gran pueblo que teje su futuro en soledades. Todos saben su nobleza del pasado y porvenir. Charagua, que es un pueblo interesante porque, bueno, por una parte, no es un pueblo de los antiguos de esta región. En los escritos misionales, ¿no?, de la Compañía de Jesús, ¿no?, las poblaciones antiguas son Saipurú, ¿no?, Huirapucuti, ¿no?, Masabi, ¿no?, San Antonio, ¿no?, más abajo Macharetí, ¿no? Los guaraníes, ustedes saben que siempre han sido muy defensores de su autonomía y no han dejado que los conquisten ni los incas ni los españoles, los conquistaron. Siempre se mantuvieron completamente independientes, tanto así que si ustedes viajan por Chuquisaca, hay una región de Chuquisaca por la altura de Tomina, Padilla, todo eso, que le llaman la frontera, ¿no? Porque hasta ahí llegaron los incas y hasta ahí llegaron los españoles y no pudieron entrar en territorio guaraní, ¿no? Entonces los guaraníes no querían ver a gente ajena y los criollos ganaderos tuvieron la estrategia de invitar a los guaraníes a recibir en su territorio como una especie de aporte, ¿no?, inicial, ¿no?, el ganado vacuno, desconocido para los guaraníes, ¿no? No tenían ganado mayor. Entonces los guaraníes dijeron, sí, vengan nomás, traigan. Y los ganaderos se fueron introduciendo, eso estoy hablando de la segunda mitad del siglo XIX, se fueron introduciendo acá, y luego ya en el comienzos del siglo XX dice que utilizando sus vinculaciones con la oligarquía en el gobierno central, ¿no?, empezaron a hacerse reconocer los territorios donde tenían ellos sus ganados como territorio propio de ellos. De manera que
en los años 50 del siglo pasado, los guaraníes descubrieron que estaban asentados en territorio ajeno, porque todo lo que ellos consideraban que era su territorio, ¿no?, ancestral, por cierto, ¿no?, estaba en propiedad de los ganaderos criollos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se comenzó a hacer digamos así, una toma de conciencia guaraní relativamente importante, ¿no?, hasta que ocurrió la famosa masacre de Curuyuqui. Lo que representó eso, porque fue para la mentalidad y para la psicología del guaraní, fue un golpe que no pudieron asimilar prácticamente hasta la época en que la Compañía de Jesús, acá en Charagua, comenzó a promocionar la Asamblea del Pueblo Guaraní, la APG. Y entonces ahí con la APG, ¿no?, fueron reviviendo lo que significó eso, ¿no?, y la posibilidad de ir regenerando otra vez, ¿no?, el autoestima del guaraní, ¿no?, y la posesión de un territorio. Antes de que se suscitase esa digamos así, retoma de la autoestima, ¿no?, los guaraníes eran simplemente peones de los ganaderos, ¿no? Se convirtieron en peones de los ganaderos. Y han seguido siendo peones de los ganaderos hasta no hace mucho. En 1960, los guaraníes se encuentran en la disyuntiva, tras ser despojados de todas sus tierras, entre recuperarse o desaparecer. Y al final decidieron organizarse, no sin la ayuda de una comunidad jesuita ágil y dinámica. Los guaraníes se recuperaron, despertaron ese espíritu libre y rebelde que les ha caracterizado históricamente y han fortalecido el cuerpo de su comunidad gracias al mantenimiento fuerte de sus valores, legados y, por supuesto, sus principios. El rol fundamental en esta recuperación la jugaron, sin lugar a dudas, las mujeres indígenas. De la mano de Helio Ortiz y Elías Caurey, tenemos la visión de la mujer en la sociedad guaraní. Nos hacen una rememoranza de cómo fue la mujer en la sociedad antigua. Y nos dice que la mujer es el núcleo social de la sociedad guaraní y por ende es su administradora. Los hombres, en cambio, se dedican a la búsqueda de alimento. Estos son un poco más espiritual de esa sociedad, con la transmisión de los valores esenciales de su cultura y sentenciadores de los errores humanos, la típica figura del dios Otiusos, del que habla mucho Mircea Eliade. Y no es casual que en los mitos no aparezcan mujeres divinizadas o haciendo de libertadoras o que estén jugando a ser héroes culturales, sino siempre ejerciendo el control y también ya sea divino o extraordinario sobre los ejercicios humanos frente a los alimentos. Y no existe ninguna duda de que todos los recursos alimenticios que el guaraní posee ahora han sido adquiridos por las mujeres míticas. Los mitos son muy claros con esto. Veamos algunos ejemplos. Lo que tiene que quedarnos claro en este momento es lo pragmáticas que son las mujeres en el mundo guaraní. Es decir, están en un mundo muy terrenal y a partir del cual, como bien decíamos, ¿no?, se hacen administradoras. Son prácticas, ejercen, hacen que
que pueda funcionar las relaciones y que pueda funcionar la comunidad. Por ejemplo, entre estos mitos que se hacen referencia está la abuela, que es el Tacumbo Cumbo, ¿no? Es el mito isoseño, que fue un día la que entregó al zorro mítico la semilla del algarrobo y enseñó parte de la normativa alimenticia. Por otro lado también está la abuela Cece, que es la tía paterna de los jaguares, que fue la que terminó cuidando, criando y educando a los gemelos míticos, después de que la madre, según esta leyenda, fue devorada por los jaguares. También está la abuela Nanui, cuya nietecita alimentaba a los antiguos guaraní con yuca, zapallo y otros tubérculos. Seguimos viendo cuán importante y pragmático es el rol de la mujer en todos estos mitos. Hay otro mito además bien interesante, que es el que relata la vida de dos muchachas que errantes andaban en búsqueda de alimentos y terminaron al final deshonradas por otros seres en el intento y murieron lejos del lugar de origen. Todo esto porque andaban errando por lugares desconocidos en busca de una vida mejor y buscando a un esposo que soñaban por las noches. Un último mito que relata que fue la primera mujer quien consiguió el maíz del dios colibrí, el Chinotumpa, y en algunos casos del dios armadillo, es el Tatutupa, para que el guaraní ahora tuviese precisamente ese producto. Entonces, podemos ver y podemos comprender que dentro de los mitos el rol que se le atribuye a la mujer tiene que ver con asuntos prácticos, plásticos, por así decir, y materializados en hechos que son parte de la vida cotidiana de la comunidad indígena guaraní. Claro, porque estamos viendo que las mujeres tienen un rol más de administradoras, son las encargadas de poder brindar a toda la comunidad lo que es la alimentación. Ellas son las encargadas de recolectar los frutos, de sacar los tubérculos, de poder proveer a toda la comunidad aquello con lo cual se van a alimentar, y el hombre, al mismo tiempo de ser aquella persona que tiene que conseguir la carne, ¿no?, a través de los animales de caza, ya que la cultura guaraní es muy basada en esta parte antigua de poder mantener esas costumbres tipo nómadas, donde las mujeres se encargan de recolectar el agua, las frutas, y los hombres son los encargados de poder conseguir la carne, que es muy importante para la alimentación de la comunidad. Es que el hombre tiene esa figura de castigador, más de corregidor cotidiano, como es el Dios cristiano, que no solo se conforma con amenazar al hombre con el fuego eterno, como lo sabemos todos, sino que también es capaz de bajar a la tierra para ayudarlo. Entonces, estos dictan normas primordiales, pero dejan que otros los practiquen según su precario saber y en un mundo tan complicado como es el nuestro. Y estamos llegando acá a un punto bien importante sobre la representatividad de la mujer. Es decir, la mujer va a representar una dualidad, que es la dualidad naturaleza-sociedad, por la que la mujer es la que cría y alimenta a la sociedad y además es la que define su forma. Es decir, se hace en naturaleza para alimentar con cosas viejas a los hijos, pero siempre reafirmando sobre ellos, sobre sus hijos, las normas esenciales. Entonces, se hace en sociedad para romper las normas antiguas y dar de comer a los hijos lo que ellos les piden. Podemos ver entonces que ya la misma visión, la misma figura de la mujer va cambiando con relación al tiempo que estamos viviendo. Antes la mujer se encargaba de poder recolectar los frutos, ser una administradora para proveer alimento, pero actualmente esta mujer apenas llega al Chaco para recoger los productos trabajados por el esposo, ¿no? La mujer de antes era amante de lo tradicional y del mundo natural, pero ahora es la que más aporta al cambio de los mismos. En los tiempos míticos, el hombre, en la figura del zorro, aparecía como recolector, pero en poco tiempo la mujer se convirtió en la mayor recolectora de la familia y en lo que algunas comunidades aún se promueve con el recojo de los algarrobos, del mistol, que son frutos que abundan en esta zona del Chaco, mientras que el hombre labra la tierra y va a cazar. En síntesis, la figura externa sigue siendo la misma, pero son los roles de género los que cambian.
donde hemos podido ver, a diferencia de la cultura aymara y la cultura quechua, que en la cultura guaraní la mujer juega un rol muy participativo, muy activo dentro de la sociedad, y que incluso actualmente la mujer también puede representar a su propia comunidad. La comunidad guaraní es una comunidad bastante igualitaria. No es, digamos así, típicamente machista o típicamente feminista, no lo es, ¿no? Es bastante equilibrada. La participación de la mujer en las asambleas parece que tradicionalmente ha sido siempre activa, ¿no? Y desde que yo estoy aquí he conocido que en varias comunidades la autoridad es una mujer. Y no llama la atención como diciendo una cosa extraordinaria, ¿no? Wow. Sino que sí, admirable, ¿no? Sino que es algo que lo asume, algo normal, lo asume la comunidad como algo normal, ¿no? La realidad actual de la mujer, siguiendo lo que hemos ido comentando y las referencias que nos da Javier Velasco, es que la mujer va a jugar un rol central, es una figura fundamental en la sociedad del presente y en la sociedad del futuro. ¿Pero por qué? Primero por una visión interna, ¿no? Es decir, la mujer está adentro y el hombre está afuera, ¿no? Entonces, esa ha sido la figura del pensamiento que ha primado en el guaraní desde tiempos históricos, ¿no? Entonces, esta asociación de mujer-cosa implicaba que la mujer solamente tenga que cuidar a los hijos, alimentarlos, lavar ropa, llevarlos a la escuela, etcétera, 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 ¿no? Con la diferencia que ahora la mujer, esta mujer que está adentro, empieza a entenderse en su integralidad, como la mujer que administra, como la mujer que es cultura. Sin embargo, podemos ver que el peso social que soportan las comunidades es mucho más fuerte, ¿no? Estamos viendo que las labores que cumplen cada uno, los roles que desempeña el hombre guaraní con la mujer guaraní, quedan realmente muy marcadas, delimitadas. Es decir, la mujer no puede pedir al hombre que atienda la cocina, que atienda a los hijos de forma directa, porque no caería muy bien dentro de la visión de la sociedad que actualmente hemos impuesto desde esta visión más occidental, si vale el término. Porque vemos que a pesar de que ellos tienen culturas propias, donde no habría ningún problema, obviamente ahí entra el cómo se verá, qué es lo que ve la sociedad. Y es lo mismo que la mujer no puede dejar sus labores de casa para decir voy a charlar con los amigos en el patio. Entonces podemos ver de que la mujer es presa y víctima de su propia construcción, y así se repite el círculo de su incidencia con los niños, porque es la que más tiempo pasa en la crianza de los pequeños dentro de la comunidad indígena guaraní. Suele hacerse mucha referencia al machismo que existe en muchas comunidades indígenas. Pues este supuesto machismo dentro de la cultura guaraní y propiamente dentro de las comunidades que forman parte de Charagua y Yambae, tiene más bien una connotación distinta a la que solemos conocer todos occidental o tradicionalmente como machismo. Porque lo que sí está quedando claro en estas comunidades es que no existe maltrato físico, no existe. Tampoco existe un maltrato psicológico sobre el varón a la mujer respecto a los roles que cumple tanto el varón como la mujer. Si hay algo que está muy claro y que se ha podido evidenciar, es que sí existe, es decir, la ausencia de motivos y argumentos para culpar a la mujer por los errores que ella pueda cometer. Cuando existe algún error dentro de la casa, del hogar, lo que sí se adjudica son los errores de la familia grande, de todos, no de la mujer. Si bien la mujer es la artífice, es la que construye el hogar y la comunidad indígena, no es ella la adjudicadora de todos los errores, sino que el error se adjudica a toda la comunidad. Entonces, de esa manera, esta tipificación actual del hombre machista, ¿no?
no se refiere a este machismo que se anda proliferando en distintos ámbitos y en distintas esferas, sino que todavía pervive esta visión de la mujer adentro, el hombre afuera, pero sin adjudicar culpas ni errores a uno o al otro. Y en este caso, porque tiene que ver nuestro reportaje a la mujer, por toda acción que realiza una mujer dentro de la comunidad, ella goza y vive de esa libertad porque no se siente culpable sola, ni ella es criminalizada, ni tipificada, ni señalizada como la gran culpable de algún error que pueda cometerse. Pues entonces es una influencia más que todo de todas las sociedades que viven alrededor, que estereotipan a las personas de las comunidades indígenas, en este caso de los guaraníes, donde la mujer no puede dejar de estar haciendo las cosas que le corresponden, entre comillas, como mujer, que es el atender la cocina, el cuidar a los hijos, y cuando ésta sale de la comunidad, obviamente que su pensamiento principal es qué estarán comiendo, qué estará pasando en la casa, si estarán limpiando, si estarán acomodando, si tendrán todo. Entonces, esta visión occidental, valga la redundancia, y más que todo tipificada dentro de una sociedad donde ya todos los papeles, los roles están establecidos, si vale también la aseveración, es que influye mucho también en la comunidad guaraní, en este caso, que lo mantiene de esta forma. No es que el hombre sea inútil, no es que la mujer no pueda hacer las otras cosas. Sin embargo, es que ante los ojos de la sociedad y de otras personas se vería muy negativo ver a una mujer vaqueando, por ejemplo, ver a una mujer cazando. Lo contrario también, un hombre cocinando o un hombre limpiando. Se mantienen mucho los roles y es esta forma en cómo estas comunidades, esta etnia guaraní, si vale el término, pues ha persistido durante todo este tiempo. Y van construyendo una relación, diríamos, perfecta en el hecho de aceptar los roles que mejor les permiten desarrollarse como familia y como comunidad. Es decir, tienen muy claro que el hombre está para conseguir el sustento familiar. Y tienen tan claro eso que las propias mujeres tienen el rol de obligarles a los varones a realizar esas acciones, porque el hombre es el que debe alimentar a los hijos. Es más, y los botan de la casa para que realicen esa actividad. Y la esposa, la mujer, se queda con todo a cargo, es decir, en la casa y en la comunidad. La mujer difícilmente es cazadora, No, claro. en cambio el varón sí. Y el varón tradicionalmente sale por semanas, ¿no? al monte a cazar, ¿no? Sí, o sea que se pierde de la casa, como decir, ¿no? Y luego en tiempos de zafra, por ejemplo, también desaparece, el esposo desaparece de la comunidad, ¿no? Y se queda la mujer en la comunidad. De manera que no es, digamos, un trabajo más o menos parejo, ¿no? Es bien diversificado, pero eso no significa que su responsabilidad o autoridad, tanto en el seno de la familia como en la comunidad, sea marcadamente diferente, a mi criterio, ¿no? Y esta misma forma de organización de su sociedad, querido Octavio, ha influido mucho en la autonomía la cual están comenzando a vivir actualmente. Charagua, desde el nombre, ha sido cambiada a Charagua Yambay y se ha visto en una delicada situación, la cual hemos podido ser parte de ella al poder visitar esta hermosa tierra del Chaco, donde se pudo evidenciar pues una falta de aplicación de la misma, tal como establece la Constitución Política del Estado y la Ley de Autonomías Andrés Ibáñez, que rige en nuestro país, que legisla esta situación, pero que va en contra de todo lo que quizás se hubiera podido hacer en esta hermosa región del Chaco, donde estas 6 comunidades indígenas guaraníes pues están ya tomando el mando de esta región autónoma única, la primera en nuestro país, y que ahora están recién identificándose, quizás autodeterminándose de cómo quieren caminar de ahora y para adelante. Existe una concepción muy interesante que se puede ver al respecto sobre el empoderar a las mujeres. Es decir, ese término de empoderar no es el mismo que se maneja en estas comunidades indígenas, porque
Si bien otras culturas, por ejemplo, la quechua, la mujer reemplaza al hombre cuando el hombre no puede asistir a alguna reunión, pero simplemente porque el hombre no puede, entonces va de suplente. Tiene algo la mujer guaraní y en realidad la sociedad guaraní que permite que la mujer sea actor fundamental en las asambleas guaraníes, en las reuniones, es decir, en toda toma de decisión, no solamente dentro de su propia comunidad, sino en relación con las otras comunidades. Entonces, este empoderamiento a las mujeres no ha venido de algún factor externo, sino que es algo que la propia mujer ha ido construyendo desde su rol dentro de la sociedad, y ahora tenemos grandes mujeres a las que vamos a presentar, por supuesto, más adelante, en el corazón mismo de las decisiones, de las propuestas, y son autoridades. Y como ya dijo, habíamos escuchado también a Javier Velasco, no es algo que les parezca extraordinario que una mujer esté a la cabeza de alguna comunidad, sino que es algo normal, es algo cotidiano, es algo que debe acontecer porque la mujer es la gran administradora. Actualmente, pues, está viviendo esta etapa que es el gran desafío de que los guaraníes ya no solo son personas que tienen su autoestima bastante bien desarrollada, sino que además tienen un territorio ya reconocido en la legislación del país. Son territorios autonómicos, territorios, ¿no?, que son posesión del pueblo guaraní como pueblo, ¿no? Territorios comunitarios, comunitarios de origen, como llaman, ¿no? Y esto ha llevado pues a que en esta etapa actual, ¿no?, se pase ya no solo del crecimiento de la autoestima y la posesión de un territorio, es decir, ahora nos autogobernaremos, ¿no? Y ahora estamos tropezando con unos pequeños detalles, que es el de poder respetar la autonomía indígena, la cual ha sido muy luchada por este pueblo indígena, por los guaraníes, cosa que no pasó con los aymaras, con los quechuas, pero que de forma tan callada, de forma tan humilde, el pueblo guaraní ha peleado tanto por su autonomía regional, que ahora al conseguirla, le están poniendo trabas, de tal manera de que aún que la Constitución Política del Estado, más la Ley de Autonomías, protege esta forma de organización a la cual ellos también son nuevos en la aplicación de la misma, pues no se le está permitiendo porque hay cierto grupo de personas, vamos a ponerlo entre comillas blancoides, personas que no son del grupo guaraní, que quieren todavía imponer la figura de la alcaldía, siendo que de acuerdo a la resolución de la Constitución Política del Estado y del Estado boliviano, pues ya no existe un tipo de alcaldía como se conoce, sino que actualmente existe la coordinadora, a la cabeza de un grupo de personas que ya organizan estos 6 grupos indígenas guaraníes que están a cargo de su propia autonomía, de su propia autodeterminación y más que todo de su propia administración. El guaraní se sentía dependiente del carayo, dependiente del ganadero, ¿no? En cambio, con el proceso de la creación de la PG y sobre todo el proceso de preparación para la autonomía, ahí la relación ha cambiado, se ha desnivelado en el otro sentido. Es decir, el guaraní se ha considerado realmente el legítimo proclamador de cómo tiene que ser la organización social y política del Chaco, ¿no? Ya no es decir, bueno, ¿qué dirá el blanco?, ¿no? Sino aquí lo que decimos somos nosotros, ¿no? Y entonces ha habido un cambio muy notable, ¿no? Así como hemos ido viendo el
el saber asumir los roles, tanto de varones como de mujeres, que al final resulta ser perfecto, porque es una sincronía que le ha permitido al pueblo guaraní mantenerse en lucha, porque el pueblo guaraní es siempre rebelde, pero le permite mantenerse en lucha. Lo mismo debe pasar en cuanto a los roles, ya sea de los caray, estos blancoides, y de las comunidades y de los propios indígenas. Si bien, como nos dice bien Adolfo, la autonomía está en la Constitución, la autonomía ahora se les ha otorgado, perdón, la han conseguido jurídico y políticamente, es una tarea todavía irresuelta la implementación de una verdadera y de una acorde autonomía indígena que les permita realmente ser a ellos dueños, que les permita ser autónomos, que les permita encontrar los canales para dialogar con otras comunidades, para dialogar con otros niveles de poder y especialmente para poder dialogar con todo lo que le permita llegar adelante y seguir construyendo esto que es su cultura y a partir de lo que son auténticamente ellos. Y el pueblo guaraní demuestra, más allá de toda su historia, más allá de todas sus luchas, el pueblo guaraní demuestra esos valores tan riquísimos y tan primordiales que tienen esa cultura que les permite ser lo que son y que, por supuesto, es lo que genera inclusive estos conflictos internos que vive toda esta autonomía. Porque si no fueran lo que son, así como han quedado abandonados, entonces así nadie reclamaría tampoco, pero los conflictos son propios de ellos porque están en búsqueda de una verdadera implementación. El guaraní muchas veces necesita acercarse a esa gente, incluso ahora a los menonos, ¿no? A veces hay guaraníes que son peones de los guanonos, ¿no? De los menonos, quiero decir, ¿no? Entonces esto es una relación que no es tampoco tan libre, ¿no? La de los guaraníes, sobre todo por lo que se refiere a la capacidad de autosustento, ¿no? La capacidad de generar una economía saludable en las comunidades, ¿no? Y lo que nos prevé esto es que esta lucha por ser realmente autónomos y por ser realmente respetados en su modo de proceder, en su modo de vivir, esto está comenzando porque es una lucha constante, pero no necesariamente cuando hablamos lucha estamos hablando de guerra ni de malos escenarios, sino que de esa dinámica propia que le permita al pueblo guaraní realmente manifestar su identidad, a pesar de distintos factores que le son ajenos, pero lastimosamente que le son incómodos para poder realmente reafirmar esa identidad. Nos ha quedado clarísimo en el primer viaje que hemos hecho por allá, el abandono que tiene la autonomía indígena de Charagua y Ambae de las autoridades gubernamentales, sea a nivel nacional y sea a nivel departamental, sin lugar a dudas. Entonces, imagínense cuán dificultoso sigue siendo esa lucha. Pero, bueno, pues seguiremos comentando al respecto, seguiremos informando, mostrándoles la verdadera realidad que se vive en la primera autonomía indígena, donde la mujer es un factor determinante a partir del rol que cumple, es un rol central, básico, para llevar adelante esta lucha por la identidad y por la cultura. Ya lo que se tiene que reconocer, Octavio, y todos nuestros queridos amigos que nos siguen a través de este programa, es que el pueblo guaraní lucha por tener esa armonía con la propia naturaleza y con quienes lo rodean. Sepamos que el ecosistema del Chaco es muy delicado, que cuando existen muchos excesos, como que se revela, por lo cual es una tierra seca, donde las precipitaciones pluviales son mínimas en el año, y aún ahora, con tanto chaqueo y tanta intromisión de personas del extranjero, no valga el término de personas fuera del país, sino de esta migración interna que existe de personas del interior del país, han provocado
que exista este desequilibrio que está produciendo ciertos problemas dentro de la propia comunidad guaraní en Charagua y Yambay. Sepamos que existe mucha migración de manera interna, como por ejemplo lo que nosotros conocemos como collas, ¿no? Los paseños, los cochabambinos, los orureños, que se han asentado en aquello que ellos mejor saben, que es el comercio, y que le han dado cierta vida al lugar, cierta vida a la región de Charagua y Yambay, especialmente en la zona de la estación del tren. Y entre esos también podemos contar cierta intromisión de parte de las comunidades menonitas que se han asentado y que han obligado al pueblo guaraní a recorrerse, a migrar, a ir a otras tierras para poder sobrevivir. Y esto nos va a empujar a que podamos encontrar una reconciliación. Estamos hablando de una autonomía donde la mujer es actora, donde este pueblo guaraní lucha por su sobrevivencia, pero también necesita acomodarse a la actual realidad, y esto significa acomodarse a quienes están a su alrededor para poder vivir en esta armonía a la cual ellos están tan acostumbrados. Tan variada es nuestra Bolivia, ¿no? Y tan diversa y también como desafiante también en sentido, ¿no? Aquí un tema también que es muy importante, cómo trabajar el tema de la reconciliación, es bien importante. Porque ha habido también las polarizaciones, no solamente en aspecto a veces campo, ciudad, campo, pueblo, indígenas, no indígenas, o de otros lugares, occidente, oriente, que también está aquí presente. También en el tema político, ¿no? Que ha marcado muy fuertemente, sobre todo este tiempo larguísimo que ha sido del MAS, los que no son y se rechazan, entonces se ve también esas polarizaciones. Entonces se ve un ambiente de polarización, a veces medio difusa, pero a veces también que sale muy fuerte, ¿no? Y eso pues no ayuda a construir, ¿no? Independientemente de dónde sea uno, que sea su línea, lo que sea, se ve esas polarizaciones, ¿no? Entonces, cómo trabajar el tema de reconciliación, sin duda puede ser un desafío, pero cómo hacerlo también en realidad también por acá, ¿no? Y además que se sienta que es un camino que se puede hacer, ¿no? La complejidad que significa la participación conjunta entre caráis y guaraníes, ¿no? En la propuesta de un gobierno autónomo, ¿no? Indígena y Yambay, ¿no? Eso significa que las actitudes de las personas en esa relación, ¿no? Cambien para poder asumir los roles nuevos que significa que asumirán, ¿no? Los gobiernos autónomos cuando la autonomía esta consiga estabilizarse en un desarrollo realmente interesante y que realmente represente una propuesta, ¿no? Que llegue a ilusionar a otros sectores de la población del país, ¿no? Es decir, qué bonito vivir en autonomía guaraní, autonomía indígena, ¿no? Charagua y Yambay, una tierra que debe conocerse y levantar la voz para mostrar la realidad que viven nuestras comunidades indígenas. Es menester enaltecer los diferentes roles que cumplen los actores de estas comunidades y revitalizar y enaltecer a toda la humanidad. Hoy vemos el rol que cumple la mujer guaraní del Chaco boliviano en su comunidad y el valor que dicho rol representa. Este es el primero de varios programas que le dedicaremos no solamente a la autonomía indígena guaraní, sino también a este pueblo que lucha, a este pueblo que está buscando su supervivencia y más que todo su autodeterminación. Es un tema urgente porque están buscando a través de esta autodeterminación la aplicación de la primera autonomía indígena que no tiene que pasar desapercibido. Es respetado por la Constitución, es respetado por la Ley de Autonomías, es momento de aplicarla. Gracias por acompañarnos. Soy Adolfo Dávila. Y yo, Octavio Oros. Esto fue Periodismo Digital de Radio Magis. Hasta pronto.